Para estas med- para estos ejercicios vamos a utilizar, bueno, o vamos a usar una sola fórmula. Bueno, unas ciertas cuantas, pero no son tan grandes. Por ahora vamos a buscar lo que es la medida de cada una de estas partes de lo que es el polígono, pero en forma ordenada. Digamos, la medida del polígono, hay que buscar primero el radio para encontrar el lado. Y hay que buscar primero el radio y el lado para encontrar el área en sí, en general, del polígono. Para eso vamos a utilizar, bueno, un ejemplo de lo que es este polígono de 6 lados, que es un hexágono. Para eso hay que aprenderse lo que son el nombre de los polígonos en general o los que en este caso le recomiendan a uno aprenderse. En mi caso son 20 como máximo, pero solamente vamos a hacer un ejercicio. Pero ven ese triángulo aquí, que está en el centro del polígono. En este caso, ese es el triángulo que nosotros vamos a utilizar para hacer estos ejercicios. En este caso, lo sacamos de aquí y lo ponemos aquí mismo. Este trocito, imaginemos que este hexágono es como una pizza. Sacamos una pizza y la vamos a partir otra vez a la mitad. Porque en realidad lo que vamos a usar es este triángulo de aquí. Este de acá. Este lo vamos a utilizar pero más tarde. Ahorita solamente vamos a enfocarnos en este de aquí. Aquí tenemos que buscar el radio. Tenemos y el lado y el ángulo y lo que son los ángulos, porque solamente nos dan como información el apotema. Si nos dan solamente la información del apotema, no nos pongamos nerviosos. Aquí vamos a encontrar absolutamente todo con una sola información. Y para eso vamos a recolectar la información que tenemos. Tenemos el apotema, que es 12 raíz de 3, que es este de aquí, es de esta zona del triángulo. Y el radio lo desconocemos, el lado lo desconocemos. El lado también se puede representar con una L. Pero si no quieren llevarse un regaño del maestro, entonces pongan una X, mucho mejor. Una X. Y M, el ángulo, y C. ¿Qué es esto? La medida del ángulo central. Que esto es lo primero de lo primero que vamos a buscar para tener lo demás. Y tenemos que la medida del ángulo central es de 360 sobre n. Recordar que la medida del ángulo central se usa siempre, pero siempre se va a utilizar esta fórmula para buscar lo que es la medida del ángulo central. Ok, 360 sobre n. ¿Qué es n? El número, bueno, es el número de la cantidad de los lados. En este caso, como tenemos un hexágono, ¿de cuántos lados? Son 6 lados. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, esto lo dibujé yo y tampoco es tan perfecto. Y aquí ponemos 360 sobre 6. Bien, entonces colocamos 360 sobre 6. Y esto lo colocamos en la calculadora. Bueno, prácticamente sí. Y esto nos da alrededor de 60 grados. Entonces esa es la medida del ángulo central. Y después, ¿qué se hace? Perfecto. Tenemos el triángulo este aquí. Su medida del ángulo central es de 60, pero digamos 60 midiendo estos dos triángulos sería 60. Entonces, como nosotros no necesitamos todavía este triángulo aquí, lo vamos a partir a la mitad del ángulo. Como por decir así, como es 60 por estos dos triángulos y vamos a ocupar solamente este, entonces la medida del ángulo de aquí no sería de 60, sería de 30. Sería de 30 grados. 30 grados porque 60 es la medida de ambos triángulos. Por eso se dice medida del ángulo central porque es del centro en general. Entonces, como solamente vamos a ocupar este de aquí, entonces lo partimos a la mitad el, el ángulo y nos da 30. Solamente este vamos a ocupar de este lado. Y este aquí, este ángulo aquí, ya vimos que nos simboliza que es un ángulo de 90 grados, porque un ángulo recto, o bueno, un ángulo que esté en línea recta, sigue una orden que, por decir así, es de 90 grados. Bien, teniendo en cuenta que son 90 grados, aquí tenemos 30, hacemos la suma, 90 más 30, 120. ¿Y esto para qué nos sirve? Recordemos que los triángulos tienen una medida de un ángulo interior de 180 grados. Entonces, ¿qué nos hace falta para completar los 180 grados de este triángulo? Aquí tenemos 90 y aquí tenemos 30. Entonces aquí nos faltaría, ¿cuánto nos falta? De 120 para llegar a 80, digo a 180 son 60, ok. ¿Y esto de qué nos sirve? Nos sirve de que
Ahora sabemos que 90 es el ángulo de este lado. Sabemos que 30 es el ángulo de aquí arriba y sabemos que 60 es el ángulo de aquí. ¿Y por qué lo resolvimos? Porque hicimos la suma de estos dos lados, nos dio 120. Al darnos 120 nos damos cuenta cuánto nos falta para llegar a 180, y al darnos cuenta de eso, que en este caso son 60, esa es la medida real de este ángulo de aquí. También puede ayudar para otro tipo de ángulos distintos de distintos triángulos. Ya teniendo la medida de los ángulos, ahora sí podemos empezar a buscar lo que nosotros nos piden. En este caso, la medida del radio. Para hacer la medida del radio vamos a utilizar esta formulita. Bueno, no sé si llamarlo formulita, pero en estas dos líneas nosotros vamos a poner lo siguiente: lo que nosotros estamos buscando contra lo que tenemos. Lo que buscamos y lo que tenemos. En este lado siempre vamos a poner lo que nosotros buscamos. Tenemos R, que es el radio que no tenemos, que es lo que estamos buscando. ¿Y por qué estamos buscando esto primero? Porque aquí dice la medida del polígono del radio. Hay que buscar el radio primero. Tenemos el radio, bueno, estamos buscando el radio. El radio siempre va a ir sobre sen de 90. Siempre, siempre, toda la vida. Es como si fuera su esposo o su esposa. Sería sen de 90. Va a estar ahí para las buenas y las malas. Entonces colocamos lo que tenemos, que es 12 raíz de 3, que es el apotema. El apotema, que es esto, esta parte del triángulo. Y tenemos sen de 60. ¿Por qué 60? Porque está más cerca aquí del ángulo que encontramos hace poco, que es el de 60. Aquí, que es el de 30, no está tan vinculado. Entonces colocamos siempre de aquí a acá, de aquí hacia arriba y de aquí hacia acá. Por eso el radio siempre va a estar con el sen de 90, siempre. Porque este siempre va a ser 90 grados, siempre, siempre va a ser 90 grados. Los únicos que cambian son estos de aquí, al lado, que van a ser distintos. Entonces sigamos con lo otro. Con lo cual es mandar este sen de 90 para este lado. Lo mandamos para allá, a ver a su mamá. Y lo mandamos a multiplicar. Y lo colocamos de esta manera, mandando este hacia las nubes aquí a multiplicar. Y esto quedaría absolutamente igual. Solamente es como si esto lo hubiéramos movido para acá y esto lo hubiéramos echado para atrás a multiplicar. Siempre se tiene que hacer eso. Ahorita vamos a seguir viendo. Entonces colocamos el radio es igual a 12 raíz de 3 sobre sen de 60 grados por sen de 90 grados. Colocamos eso en una calculadora y nos dio 24, ahí mismo como está. Así mismo como está en lo que es el cuaderno. 12 raíz de taca, todo lo mismo. Nos daría 24, todo eso. Entonces el radio es igual a 24. Ya tenemos una parte de este polígono. Entonces colocamos aquí, bueno, no es necesario colocar el check, pero es para no perderme en mi caso. Colocamos aquí que ya tenemos el radio. Entonces, ¿ahora qué nos toca? El inciso B nos pide la medida del lado del polígono. Y hay que hacer absolutamente lo mismo que esto, pero buscando el lado. Hacemos lo mismo aquí. Bueno, tuve que hacerlo en este cuaderno porque me quedé sin hojas. Aquí tenemos X, que X es el lado. Yo lo coloqué de esta manera, que es el lado de acá. De este lado de aquí es el que estamos buscando, de este triángulo. Entonces buscamos aquí, ponemos X. Como dije anteriormente, aquí en este lado lo que buscamos. Entonces ponemos X sobre sen de 30. Sen de 30, que es aquí, con el ángulo que está más vinculado, que es el de aquí. Este lado con este ángulo. El ángulo de la medida del ángulo, la medida del ángulo central, que es de aquí la mitad, de aquí 30. Perfecto. Tenemos 24, que fue el resultado anterior que conseguimos. Para eso lo conseguimos, para buscar el lado de lo que es el triángulo. Entonces tenemos 24 sobre sen de 90. Como dije, era el radio. El radio siempre va a estar con el sen de 90. Siempre, siempre. Entonces hacemos el despeje. Entonces colocamos aquí X es igual a 24 sobre sen de 90 por sen de 30. ¿Por qué? Por el despeje que hicimos. Lo mandamos hacia acá a multiplicar. Siempre se hace esto. Se manda hacia acá a multiplicar. Punto de multiplicar, sencillo. Colocamos eso en la calculadora. Y en la calculadora nos marca que son 12. Que es la medida del lado que encontramos. Entonces colocamos que X es igual a 12.
Tú dirías, ah, bueno, ya está hecho, ya terminamos. Y no, todavía falta dos últimas cosas. Falta encontrar lo que es el área. El área es una cosa aún más sencilla. Se tienen que utilizar unas dos fórmulas muy chiquitas. Vamos a utilizar esta que dice que el perímetro es n por l. ¿Y por qué el perímetro? Si solamente nos están pidiendo el área del polígono, pues sencillamente necesitamos el perímetro para encontrar lo que es el área. Que este es a, de que el área es igual al perímetro por apotema dividido entre 2. En este caso, para encontrar el perímetro necesitamos multiplicar n, que recordemos que es el número de lados que tiene. Como estamos hablando de un hexágono, entonces el hexágono tiene 6 lados. Colocamos 6, bueno, si es que se mira bien, 6 por la medida de lados. Como dijimos anteriormente, que nos dio este resultado, perdón, se me fue la mano, nos dio 12, que es la medida del lado. Nos dio 12, pero 12 esta medida aquí es donde la mayoría de la gente falla. 12 esta medida de aquí, que fue la que sacamos, solamente esta. ¿Y qué tiene? Pues que nosotros ocupamos la medida de todo esto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuál es la medida de este? Sencillo, solamente lo multiplicamos por 2. Por 2 de la misma medida que este. ¿Por qué? Porque son de la misma medida. Si este es la misma medida que este también lo será. Entonces, sería, bueno, como son 12, 6 por 24. ¿Por qué 24? Recordemos, como dije anteriormente, multiplicarlo por 2. Este lado mide 12, como nos sacó 12, entonces este lado también mediría 12. 12 y 12, 24. Ya si fuera que este lado mide 30 bueno, si este lado midiera 30, este lado también me midiera, bueno, midiera 30 también, pues, en pocas palabras. Entonces tenemos 6 por 24, 144. Entonces colocamos que el perímetro, bueno, si es que esto no pinta, 144. Colocamos que esa es la medida de lo que es el perímetro. Entonces, para encontrar el perímetro, mejor voy a usar el lapicero porque, bueno, para encontrar el área ahora, ponemos aquí, área es igual al perímetro. ¿Cuánto fue que nos dio el perímetro? 144. 144 por el apotema. ¿Cuánto nos dio el apotema? Bueno, si es que está por aquí. Ah, no, el apotema ya venía aquí, que es 12 raíz de 3. Entonces colocamos aquí 12 raíz de 3. 144 por 12 raíz de 3. ¿Por qué? Porque dice la fórmula que se consigue el área multiplicando el perímetro por el apotema y dividido entre 2. Y recordemos que el apotema nos dieron solamente el apotema al inicio de lo que es el ejercicio. Entonces solamente colocamos 12 raíz de 3 y colocamos esto en la calculadora sencillamente. Que este de aquí sería en total el valor del área. 1496,49. Entonces ese sería el resultado de lo que es el área. Entonces colocamos aquí que ya está. Y ya estaría todo. Teníamos la medida del radio, que es esta de aquí, que hicimos este procedimiento. El procedimiento de acá, que es el despeje, y también hicimos lo mismo con lo que es la medida del lado, que utilizamos más una X y no una L para evitar confusiones. Entonces aquí hicimos lo mismo, lo que buscamos, el despeje hacia este lado, y nos dio 12. Y después tuvimos que buscar lo que es el perímetro. Lastimosamente me tuvo que quedar así, no me pitó el marcador, que era igual el número de lados por la medida de los lados, que es 6 porque es un hexágono, por 24 porque como son los dos lados del triángulo, entonces que se utiliza para medir el perímetro, en este caso se utilizan los dos. Como dije en el inicio del video que iba a
que íbamos a utilizar el otro pedacito para más tarde. Este es el más tarde, el perímetro. Colocamos 6 por 24 y nos dio 144. Y ahora la medida del área, que es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro, que es este de aquí, por el apotema, que es el que nos dio en el inicio del ejercicio. Dividido entre 2 nos dio 1496,49. Y ya está. También suelen ponerle centímetros cúbicos, centímetros cuadrados, porque estamos hablando de áreas. Entonces, también es exigente, puede ser exigente, o bueno, es exigente colocar centímetros cuadrados o metros cuadrados dependiendo de lo que se están pidiendo en el ejercicio.